Se burlaron de la anciana, hasta descubrir quién era. Nadie sabía su nombre. Solo la llamaban la vieja del banco. Cada mañana, sin falta, ella se sentaba con su abrigo de lana gastado, un sombrero descolorido y una bolsa de tela que parecía tener más años que ella. Los niños pasaban corriendo y se reían de sus gestos. Los adultos la ignoraban o murmuraban cosas crueles. Pero lo que nadie notaba era cómo sus ojos lo observaban todo, con una tristeza profunda y una paciencia inquietante. Aquel día, sin embargo, algo iba a cambiar. Lucía, una adolescente que grababa videos para las redes sociales, decidió burlarse de la anciana en público para ganar más vistas. Con su celular en mano, se acercó fingiendo interés y le preguntó si estaba esperando a alguien. La anciana sonrió con ternura y respondió: sí, a quienes creen que me conocen. El tono fue tan sereno como inquietante. El video se volvió viral en cuestión de horas. Pero la repercusión no fue la que Lucía esperaba. Algunos internautas empezaron a investigar quién era aquella anciana. Una mujer que hablaba con una dicción perfecta, que respondía sin rencor, y que, pese a las burlas, mantenía una compostura admirable. Un usuario notó algo peculiar. En su dedo, llevaba un anillo antiguo, con un escudo grabado que parecía tener historia. Era un símbolo que no se veía desde hacía décadas. Lucía regresó a la plaza, curiosa por saber más. Se sentó junto a la anciana, esta vez sin grabar, y le pidió disculpas. La mujer aceptó las palabras sin mostrar rencor. No me ofendiste a mí, niña. Solo te hiciste daño a ti misma. Aquella frase quedó grabada en la mente de Lucía por días. Esa misma tarde, Lucía le ofreció llevarle un café. La anciana aceptó, y por primera vez en años, habló de algo más que el clima. ¿Sabes? Esta plaza antes era un jardín botánico, y yo solía bailar aquí, cuando no había cemento ni asfalto, solo tierra y libertad. Lucía pensó que eran desvaríos de una mente anciana, pero algo en la mirada de la mujer decía lo contrario. Su voz temblaba, no por la edad, sino por recuerdos que aún la habitaban con fuerza. Durante semanas, Lucía visitó a la mujer. Aprendió su nombre, Elena. Y poco a poco, Elena comenzó a contar partes de su vida. Cada anécdota parecía más increíble que la anterior, pero siempre con una precisión que dejaba a Lucía en silencio. Era como si hablara una enciclopedia viva. Un día, mientras Lucía escuchaba con atención, Elena la miró con seriedad. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conocer la verdad de alguien? La pregunta la desconcertó. Depende de cuál sea esa verdad, respondió. Elena asintió. Entonces prepárate, porque pronto vas a descubrir quién soy. Y no será fácil de creer. Aquella noche, Lucía no pudo dormir. Empezó a buscar en archivos digitales, periódicos antiguos, registros públicos, y pronto encontró una pista. Una fotografía de hace 50 años, con una mujer idéntica a Elena, vestida con un traje elegante, rodeada de personas ilustres. El pie de foto decía: Doña Elena de Montemar, directora de la Fundación Internacional de Arte y Cultura. Lucía no lo podía creer. La anciana del banco, ¿había sido una figura reconocida a nivel mundial? ¿Qué le pasó? ¿Por qué había terminado sola en una plaza, ignorada por todos? Lo que descubriría después cambiaría no solo su percepción de Elena, sino de toda su familia. Porque la historia de Elena no era solo suya. Y los secretos que guardaba estaban más cerca de Lucía de lo que jamás imaginó. Lucía no pudo contener su curiosidad. Llevó la fotografía al día siguiente y se la mostró a Elena, con las manos temblorosas. ¿Eres tú?, preguntó. La anciana miró la imagen durante unos segundos, luego asintió con una calma dolorosa. Sí, esa fui yo. Cuando aún creía que el arte podía salvar al mundo, y que el amor era eterno. Lucía no sabía si preguntar más o guardar silencio. Pero Elena no necesitaba estímulo para abrir su alma. Parecía que había estado esperando años para hablar. Fui hija única de una familia que jamás me aceptó como era. Quería pintar, bailar, viajar, pero mi padre insistía en que las mujeres de nuestra clase solo servían para mantener las apariencias. Así que me escapé. Con una beca, me fui a París. Allí encontré libertad, amigos, y a un hombre que creí mi destino. Lucía escuchaba como hipnotizada.
El rostro de Elena se iluminaba y entristecía al mismo tiempo. Era un relato de pasión, pero también de pérdidas. El hombre que amé era también artista, pero su ambición era más fuerte que su corazón. Me traicionó en todos los sentidos posibles. Me dejó con una promesa rota y una carta de despedida que aún conservo. Elena buscó en su bolso viejo y sacó una hoja amarillenta. No la leo desde hace años, pero nunca me atreví a tirarla. Lucía no entendía cómo alguien tan fuerte, tan brillante, había terminado en ese lugar. Hasta que Elena habló de su regreso al país. Cuando volví, intenté reconstruir mi vida. Fundé una institución cultural, ayudé a jóvenes artistas, incluso recibí premios. Pero el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. Un escándalo político en el que me vi implicada por confiar en la persona equivocada arruinó mi nombre. Me quitaron todo. Mi reputación, mis bienes, hasta mi voz en la comunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Era una tristeza tan antigua que parecía parte de su piel. Lucía sintió un nudo en la garganta. Había pasado de burlarse de una anciana a escuchar una historia digna de una película. Pero había algo más. Algo que Elena no estaba diciendo. ¿Y tu familia? Nadie te ayudó. La anciana suspiró. Tuve una hija, pero no la crié. Me la quitaron cuando me acusaron. Dijeron que una mujer como yo no podía cuidar de una niña. La entregaron a una familia adoptiva. Nunca la volví a ver. El silencio se volvió espeso. Lucía no sabía qué decir. Quería hacer algo, cualquier cosa para reparar ese dolor. ¿Sabe su nombre?, preguntó. Elena asintió. Isabel. Ese nombre hizo que el corazón de Lucía se detuviera por un instante. Su madre se llamaba Isabel. Y también había sido adoptada. Su abuela adoptiva siempre decía que era una joya que cayó del cielo. Y sí. Esa noche, Lucía buscó en los documentos familiares. Encontró la carpeta de adopción de su madre. El nombre de la madre biológica estaba parcialmente tachado, pero una firma en la parte inferior confirmaba sus sospechas. Elena de Montemar. El impacto fue tan grande que se quedó paralizada. La mujer de la que se había reído semanas atrás era su bisabuela. Al día siguiente, sin decir una palabra, Lucía llevó los papeles a la plaza. Elena los miró, y cuando entendió lo que tenía frente a sus ojos, su cuerpo tembló. Isabel, es tu madre, murmuró. Lucía solo pudo asentir con lágrimas en los ojos. Y en ese momento, ambas comprendieron que la vida había trazado un camino extraño para unirlas. Pero el reencuentro no sería fácil. Porque aunque la verdad unía sus sangres, el pasado aún guardaba heridas sin cerrar. Y secretos que podían cambiar el rumbo de toda una familia. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios largos y miradas que hablaban más que las palabras. Elena no sabía cómo procesar el hecho de que su bisnieta se hubiera sentado a su lado sin saber quién era, y que el destino, con sus caminos misteriosos, las hubiera reunido de esa forma. Lucía, por su parte, se debatía entre el asombro, la culpa y un deseo ardiente de reparar lo irreparable. Sabía que debía dar el siguiente paso, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Mi madre debe saberlo, le dijo a Elena. Ella merece conocer esta verdad. La anciana bajó la mirada, con un brillo de temor en los ojos. Temo que me odie. La abandoné, aunque no fue por elección. Intenté buscarla durante años, pero mis cartas siempre volvían. Las devolvían sin abrir, o las ignoraban. Lucía frunció el ceño. ¿Qué cartas? Elena suspiró y abrió su bolso de tela. Dentro, cuidadosamente envueltos en un pañuelo, había más de 20 sobres con fechas que se extendían por décadas. Lucía los tomó con respeto. Cada sobre tenía el nombre de Isabel escrito con una caligrafía firme pero elegante. Esto es demasiado. Ella no sabe nada de esto. Elena asintió. Eso lo temo aún más. Que haya vivido creyendo que la abandoné por decisión, no por imposición. La joven decidió llevarse las cartas. Quería leerlas, conocer la versión completa antes de hablar con su madre. Tal vez entre esas líneas hallaría la llave que abriera el corazón de Isabel. Esa noche, en su cuarto, Lucía abrió el primer sobre. Las palabras que encontró dentro la conmovieron profundamente.
Elena hablaba con ternura, con arrepentimiento, con un amor desesperado por una hija que no pudo criar. En cada carta, preguntaba cómo estaba, qué soñaba, si le gustaban los libros como a ella, si alguna vez miraba las estrellas. Lucía lloró al leerlas todas. Sentía que el pasado de su familia había sido escrito con tinta invisible, y que ahora se revelaba con cada palabra. Al día siguiente, con el corazón en la mano, le mostró las cartas a su madre. Isabel, al principio, se negó a creer. Debe ser una coincidencia. Esa mujer no puede ser mi madre. Pero al ver las cartas, su rostro cambió. Esta es mi fecha de nacimiento. Y esta era mi muñeca favorita. La voz de Isabel se quebró. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Nadie tuvo una respuesta. Solo el silencio respondió. Lucía le propuso llevarla a la plaza. Pero Isabel se negó. No estoy lista. Así que ella decidió seguir viendo a Elena, sin contarle aún la reacción de su hija. No quería herirla más. Pero cada visita era más intensa, más cargada de emociones. Elena comenzaba a compartir recuerdos dolorosos de la noche en que le arrebataron a Isabel, de cómo gritó, suplicó, y fue ignorada por todos. Un día, mientras hablaban, un hombre mayor se acercó al banco. Tenía el ceño fruncido, la mirada dura. Tú eres la señora Montemar, ¿verdad? Elena lo miró y asintió. El hombre sacó una pequeña caja de su abrigo. Esto es suyo. Al abrirla, Elena encontró un broche con forma de mariposa azul. Mi madre me lo dio cuando tú desapareciste. Me pidió que te lo entregara si algún día te encontraba. Elena no pudo contener el llanto. El broche fue el último regalo que le dio a su madre antes de ser separada de Isabel. Ese gesto, inesperado y tierno, reavivó la esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Lucía lo entendió en ese momento. El pasado no podía cambiarse, pero podía sanarse. Y tal vez aún había tiempo para reconstruir lo que fue destruido. Lo que no sabía era que alguien más había comenzado a investigar. Y lo que estaba a punto de descubrir pondría a toda la familia frente a una verdad que no solo explicaría su historia, sino que la transformaría para siempre. Pasaron algunos días antes de que Isabel finalmente decidiera ir a la plaza. No dijo nada a Lucía, simplemente apareció una tarde de viernes, con un abrigo gris y los ojos llenos de preguntas que llevaba calladas toda su vida. Elena la vio de lejos. Se puso de pie de inmediato, como si algo en su corazón supiera que ese momento había llegado. Se miraron durante segundos que parecieron eternos. Ninguna de las dos sabía si debía llorar, correr o simplemente abrazarse. ¿Eres tú?, preguntó Isabel con voz baja, temblorosa. Elena asintió. Sí, hija. Soy yo. Nunca dejé de serlo. El abrazo fue largo, entrecortado por sollozos silenciosos. Elena acariciaba el cabello de su hija como si aún fuera una niña, mientras Isabel se aferraba a ella con una mezcla de amor, rabia y alivio. Fue una escena tan poderosa que varios transeúntes se detuvieron, conmovidos, sin comprender del todo lo que presenciaban. Se sentaron a hablar por horas. Elena contó su historia de nuevo, esta vez con más detalle. Isabel escuchaba en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas pequeñas, como ¿qué perfume usabas?, o ¿cómo era mi habitación? El vínculo entre ellas se reconstruía palabra por palabra, recuerdo por recuerdo. Sin embargo, había una pieza del rompecabezas que ambas ignoraban, el verdadero responsable de su separación. Mientras tanto, Lucía, conmovida por el reencuentro, decidió indagar más en los archivos públicos. Fue a la antigua institución cultural que Elena había fundado, y con ayuda de una bibliotecaria amable, revisó periódicos, registros y documentos que hablaban del escándalo que había destruido la reputación de su bisabuela. Lo que encontró fue perturbador. Elena había sido traicionada por alguien muy cercano, su mejor amiga y socia, Amelia Rivas. Los informes indicaban que Amelia falsificó documentos y desvió fondos, pero usó el nombre de Elena para firmar todo. Cuando la justicia investigó, Amelia desapareció del país y Elena fue juzgada en su lugar. Nadie quiso escucharla. Nadie creyó su inocencia. En las fotos del juicio, Lucía vio el rostro joven y desesperado de su bisabuela, sola, condenada por una traición impensable. Un frío recorrió su espalda. Esa injusticia había marcado 3 generaciones.
Al contarle esto a Elena, su rostro palideció. Lo sospechaba, pero nunca tuve pruebas. Amelia era como una hermana para mí. Isabel, que escuchaba atenta, sintió un peso en el pecho. ¿Y nunca volviste a verla? Elena negó con la cabeza. Desapareció. Hasta donde sé, cambió de identidad. Pero Lucía no se detuvo. Continuó investigando y, gracias a un viejo registro migratorio, descubrió que Amelia había cambiado de apellido, por Rivas de Salvatierra. Ese apellido era familiar. Muy familiar. Isabel recordó de inmediato. Su padre adoptivo, el hombre que siempre le dijo que había sido abandonada, se apellidaba Salvatierra. Y estaba casado con una mujer reservada, culta, que rara vez hablaba de su pasado. La madre adoptiva de Isabel era Amelia. La mujer que había destruido la vida de Elena. La había criado como si fuera suya. El impacto fue devastador. Isabel sintió como su mundo se tambaleaba. Aquella mujer a quien había querido como madre, la misma que la cuidó con dedicación, resultaba ser la responsable de su separación de sangre. Elena, por su parte, cerró los ojos con dolor. Ella me quitó todo, incluso a ti. Pero no hubo odio en su voz. Solo un lamento infinito, profundo. Lucía no sabía qué hacer con tanta verdad. ¿Debían enfrentarse a Amelia? ¿Buscar justicia después de tantos años? ¿O bastaba con haberse encontrado al fin, después de toda una vida separadas por una mentira? Lo que ninguna imaginaba era que Amelia aún vivía, y estaba más cerca de lo que creían. El domingo siguiente, Lucía decidió visitar la antigua casa de su madre adoptiva. Aunque hacía años que no vivía allí, aún recordaba la dirección. La mansión, situada en una colina silenciosa, seguía en pie como un símbolo de secretos bien guardados. Llamó al timbre sin esperar mucho. Pero para su sorpresa, una mujer anciana abrió la puerta. Tenía el cabello perfectamente peinado, un vestido sobrio y la mirada aguda que tanto temía de niña. Era Amelia. Lucía, qué inesperado. ¿A qué debo esta visita?, preguntó con una voz suave pero tensa. Lucía tragó saliva. Necesito hablar con usted. Sobre Elena Montemar. Amelia apenas parpadeó, pero su mano tembló ligeramente. Pasa. La sala olía a flores secas y a memoria. Lucía no perdió tiempo. Sacó de su bolso los documentos, los recortes, las cartas. Amelia los observó en silencio, sin negarlo, sin mostrar culpa. Solo murmuró: yo solo hice lo que debía. ¿Qué quería lograr? ¿Por qué destruirla? Amelia se puso de pie con dificultad y caminó hasta una vieja vitrina. Dentro, había fotos antiguas. Señaló dos mujeres jóvenes abrazadas, sonriendo frente a un edificio recién inaugurado. Porque la amaban a ella. Y nunca a mí. Elena siempre fue la brillante, la admirada. Yo solo era la sombra. Hasta que un día, decidí que eso debía cambiar. Sus palabras eran heladas, calculadas. Como si su corazón se hubiese apagado hacía mucho tiempo. Lucía no podía creer lo que oía. Y no pensó en el daño que causó. Separó a una madre de su hija. Eso también fue parte de su plan. Amelia suspiró. No pensé que la adoptaría. Pero cuando supe que estaba sola, sentí que era una especie de justicia poética. Crié a la hija de la mujer que me robó la vida. Lucía se levantó de golpe. No le robó nada. Usted eligió el rencor. Y nos condenó a todas. Amelia no respondió. Solo se volvió hacia la ventana y murmuró: ya no importa. Estoy vieja. El pasado está hecho. Lucía, con lágrimas en los ojos, dijo: no para nosotras. Mi madre y mi bisabuela siguen vivas. Y tienen derecho a saber que usted nunca las venció. Al salir, sintió que el aire era más ligero. Había enfrentado un monstruo del pasado. Pero la verdadera batalla recién comenzaba. Cuando contó todo a Elena, ésta se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente, dijo: no la odio. Pero sí quiero que la verdad salga a la luz. No por mí, por Isabel. Isabel, sin embargo, tenía el alma dividida. Ella me cuidó. Me educó. Fue estricta, pero me dio oportunidades. ¿Qué hago con eso? Era un dilema profundo.
amar a alguien que te crió, y descubrir que esa misma persona destruyó a tu familia real. Esa noche, Isabel miró fotos antiguas y lloró. No por tristeza, sino por confusión. No sé quién soy, le dijo a Lucía. ¿La hija de Elena o la hija de Amelia? Lucía la abrazó. Eres tú, con todo lo bueno y lo malo. Pero ahora tienes la verdad. Y con eso, puedes elegir. Fue entonces cuando Isabel tomó una decisión. Quería hablar con Amelia. Una última vez. La mañana del martes, tocó la puerta que años antes había cruzado como hija. Amelia la recibió con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que vendrías. Isabel la miró con ojos llenos de firmeza. No vine por respuestas. Vine a decirle que ya no tiene poder sobre mí. No la odio, pero tampoco la necesito. Mi madre siempre fue Elena. Amelia, por primera vez, pareció frágil. Entonces, me quedo sola. Isabel asintió. Esa fue su elección. Y se marchó, sin volver la vista atrás. Amelia cerró la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el silencio como un castigo. Isabel, en cambio, se dirigió directo a la plaza. Elena la esperaba con un pañuelo azul en la mano. ¿Estás lista?, preguntó. Sí, mamá. Más que nunca. Lo que no sabían era que el destino aún les guardaba un último giro. Uno que pondría todo lo vivido en otra perspectiva. Las semanas siguientes fueron una mezcla de reconstrucción emocional y silencios necesarios. Isabel se mudó temporalmente con Elena. Compartían desayunos en la pequeña cocina, caminatas por el parque y conversaciones que intentaban rellenar años de distancia. Lucía, mientras tanto, documentaba cada detalle en un diario. Quería que esa historia no se perdiera. Quería que otras generaciones supieran la verdad. Una tarde, Lucía encontró un sobre oculto en uno de los libros antiguos de Elena. Al abrirlo, descubrió una carta que Amelia había escrito muchos años atrás. No era una confesión ni una disculpa, sino una advertencia. Asterisco: si la verdad sale a la luz, no solo caeré yo. También otros nombres importantes estarán en juego. Hay cosas que es mejor enterrar. Asterisco: la letra temblorosa revelaba miedo. Y también algo más. Complicidad. Lucía le mostró la carta a Isabel y Elena. Ambas sintieron que algo no encajaba. ¿Quién más estaba implicado? ¿Por qué Amelia había guardado esa amenaza? Comenzaron a revisar los viejos documentos y tras una investigación exhaustiva, encontraron que uno de los donantes principales de la fundación original de Elena era el padre de un político muy influyente, el mismo hombre que dictó la sentencia injusta años atrás. Descubrieron que había una red de intereses económicos y favores encubiertos que Amelia usó para protegerse a cambio de su silencio. Elena fue el chivo expiatorio perfecto. Mujer, brillante, visible y, por eso mismo, peligrosa para el sistema que prefería las sombras. La noticia dejó a Elena devastada. Me arrebataron todo para mantener sus privilegios intactos. Y lo lograron. Isabel, en cambio, encendió una chispa distinta. Pero ya no. Ahora podemos contar la historia. Y así fue como, juntas, decidieron escribir un libro con la historia completa: la traición, el exilio emocional, la identidad robada y el reencuentro. Lucía se encargó de editar el manuscrito. El título fue sencillo, pero contundente: Asterisco: la mujer que callaron. Asterisco. El día del lanzamiento del libro, la plaza donde Elena solía sentarse estaba decorada con flores y sillas. Decenas de personas llegaron, muchas de ellas sin saber del pasado que escondía aquella anciana. Cuando Elena subió al pequeño escenario, todos guardaron silencio. Durante años se burlaron de mí, sin saber quién era. Hoy ya no importa mi nombre. Importa la verdad. Entre el público, una figura solitaria se mantuvo al fondo. Amelia. Con un bastón y mirada apagada. No buscó acercarse. Solo escuchó. Y lloró. No pidió perdón. No dijo una palabra. Pero sus lágrimas silenciosas fueron el último eco de un alma vencida por sus propias decisiones. El libro se volvió viral. La historia tocó miles de corazones. Programas de televisión, artículos de prensa y foros discutieron el caso. Elena fue reivindicada públicamente.
Pero más allá del reconocimiento, lo más valioso fue lo que logró con su hija. Isabel, por primera vez, se sentía completa. No por tener respuestas, sino por haber enfrentado su historia. Días después, Elena recibió una carta del ayuntamiento. Querían poner su nombre a una biblioteca nueva en la ciudad. Isabel sonrió al leerlo. Por fin verán quién eres, mamá. Elena, con humildad, respondió, y también verán quién eres tú. Porque gracias a ti, esta historia no quedó en el olvido. Pero aún quedaba una última verdad, que ni siquiera Elena conocía. Un detalle pequeño, escondido en una carta olvidada en un viejo baúl. Y cuando lo descubrieran, cambiaría el significado de todo lo que habían vivido. La mañana era tranquila cuando Lucía, mientras organizaba el cuarto de escritura de Elena, encontró un baúl de madera al fondo del armario. No recordaba haberlo visto antes. Estaba cubierto por una manta antigua y tenía un candado oxidado. Le preguntó a Elena, pero ella negó con la cabeza. No lo reconozco. Quizá era de mi madre, o de mi abuela. Movidas por la curiosidad, decidieron abrirlo. Dentro, había documentos viejos, fotografías en blanco y negro, y una carta sin abrir, con un sello extraño. Lucía desdobló el papel con cuidado. La tinta estaba desvaída, pero aún legible. La carta estaba firmada por Amelia. No dirigida a Elena, sino a Isabel *. Fechada años atrás, decía: si alguna vez esta verdad sale a la luz y tú encuentras esta carta, quiero que sepas algo que nunca pude decirte. Tú no fuiste adoptada por capricho. Eres sangre de Montemar. Elena palideció. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? La carta continuaba. Tu madre biológica no era Elena. Ni yo. Era Beatriz, la hermana menor de Elena, que murió durante el parto. Elena, devastada, no pudo criarte, y yo me ofrecí. No para hacerle daño, sino porque deseaba redimirme, aunque nunca lo logré. Te crié en silencio, sabiendo que eras el último hilo de una historia rota. Isabel cayó sentada. Entonces, no soy hija de Elena. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas. Beatriz, mi hermana, lo habíamos prometido mantener en secreto. Por eso siempre me mantuve cerca, por eso te observaba desde lejos. Fui tu tía, pero te amé como una madre, y me dolía no poder decirlo. Isabel se cubrió el rostro. La verdad era como una ola que lo arrasaba todo. Ni el odio, ni el amor, ni la rabia tenían ahora una forma definida. Entonces, Amelia no me mintió completamente, murmuró Isabel. Elena negó con la cabeza. No, pero también manipuló esa verdad para separarnos. Para hundirme. Tú fuiste criada sin saber que toda tu vida estaba entretejida con silencios que ninguno de nosotros supo romper. Lucía observaba en silencio, comprendiendo que aquel hallazgo no cerraba la historia, sino que la complejizaba aún más. Después de un largo silencio, Isabel se levantó. Lo único que importa es que ahora sé de dónde vengo, y que tengo el derecho de elegir a quién llamar madre. Se acercó a Elena, la tomó de las manos y le dijo: tú me diste amor, aunque fuera a distancia. Tú me esperaste, incluso cuando no sabía si regresaría. Y eso es ser madre. Esa noche, las tres se sentaron en la terraza, viendo el cielo. Ya no eran solo heridas abiertas, ni historias rotas. Eran mujeres que habían resistido generaciones de silencio, y que ahora construían algo nuevo, con las piezas verdaderas. Isabel tomó una decisión: reescribirían el libro. Añadirían un último capítulo. No para acusar, sino para contar toda la verdad. Semanas después, en la inauguración de la biblioteca que llevaba el nombre de Elena Montemar, Isabel subió al estrado. Entre aplausos, respiró hondo y dijo: me dijeron que mi historia era un enigma. Hoy sé que fue una cadena de mujeres valientes que se callaron por demasiado tiempo. Esta biblioteca no es solo un homenaje. Es una promesa de que nunca más nadie volverá a callar lo que merece ser contado. Y así, la anciana de la plaza que todos ignoraban o despreciaban, se convirtió en símbolo de memoria y justicia. Porque se burlaron de ella, hasta descubrir quién era.